Buenos días. En esta ocasión la clase se va a tratar de la historia de Colombia. Vamos a iniciar con la prehistoria. En la prehistoria, Colombia, en nuestro país, se encontraba como brado el corredor de las poblaciones de Mesoamérica. Es decir, por ahí pasaban todos los pueblos del Mar Caribe, la cordillera de los Andes y la Amazonía. Hallazgos arqueológicos importantes se encontraron en Tocancipá, Zipa, en la región del Tequendama, en Suacha, Cundinamarca, yacimientos que les llamaban los yacimientos Abra. Esto ocurrió en el periodo paleoindio, en el año 20.000 antes de la era de Jesucristo. En Bolívar, en nuestro departamento de Bolívar, en un puerto que se llamaba Puerto Hormiga, en el periodo arcaico, se encontraron restos de cerámica muy importantes. Fueron los más antiguos de América Latina. Eso data hacia el año 3000 antes de la era de Jesucristo. Ellos comienzan cultivos de maíz, especialmente en el altiplano cundiboyacense, y donde encontramos cultivos de yuca, parece ser que fue en la costa atlántica. Dentro de la prehistoria, una de las etapas es la formativa, que va desde el año 7000 antes de la era de Jesucristo hacia el año 1000 antes de la era de Jesucristo. En ellos se caracterizaron porque se dieron cambios bruscos en el clima. En la primera parte de la prehistoria se llamó Holoceno, que fue donde surgieron esos cambios drásticos. El periodo después del Holoceno se le llama el periodo formativo, el cual termina en una etapa arcaica, en donde surgen pescadores y cazadores de pequeñas presas que complementaban estas actividades con recolección de frutos y con una agricultura incipiente. La etapa formativa, antes del 4000 antes de la era de Jesucristo, existían asentamientos comunales semisedentarios. Allí se unieron familias que habitaban en inmensas casas llamadas malocas, que sus pobladores se encargaban de hacer caza, de cazar animales, de recolección de frutos, de diversas formas de agricultura, y ya en este periodo se hablaba de una agricultura en pequeña y gran escala. La época más importante del precolombino fue el periodo formativo, donde se encontró una ciudad perdida llamada, o que se llamó Buritaca, que la encontraron en la Sierra Nevada de Santa Marta, hacia la zona norte. Eso fue hacia el año 800, la cual después fue abandonada en el periodo, al llegar los conquistadores españoles. En el año 1500 antes de la era de Jesucristo, encontramos dos culturas indígenas muy importantes, que son la de San Agustín y la de Tierra Adentro. Ellas se extinguen y apenas quedan pues los hallazgos arqueológicos que conocemos hoy. Hacia el año 1400 antes de la era de Jesucristo ya desaparecen, hasta la llegada de los conquistadores en el siglo XVI. En el proceso de la migración y ocupación, que duró varios milenios, unos pueblos prosperaron y otros desaparecieron, como los que yo les hablaba de Tierra Adentro y San Agustín. Haber tantos pueblos que estuvieron en algún tiempo y otros que siguen aún, se observa la gran diversidad de la lingüística. En esta época del formativo se desarrollaron una red de caminos para el intercambio, tanto intercambio comercial, tanto fluvial como marítimo. Esto ayudó mucho al desarrollo de los indígenas de esa época. En este momento histórico, la estratificación social que había en el país estaba de la siguiente manera. Venía una pirámide en donde social que había en ese momento en el país. Entonces, en donde los españoles estaban de primeras, ya que ellos eran los que mandaban. Seguían los criollos, que eran los criollos, eran los adinerados, pero que habían nacido en Colombia. Luego vienen los mestizos, los mestizos que fueron los que es como el resultado entre la unión entre españoles y criollos.
¿listo? Y habían mulatos, etc. Luego vienen acá los indígenas y por último vienen los negros, que eran los esclavos. De esta manera era como estaba organizado la estratificación social de ese momento. Bien, continuemos entonces en el proceso de hispánica. Ahora nos vamos hacia la conquista. Para hablar de la conquista, entonces vamos a mirar cuáles fueron las ciudades que se fundaron de primeras. Entonces, las primeras ciudades fundadas fue entre 1509 y 1510, que fue, como ya lo había dicho anteriormente, en la región de Urabá, Darién, en el Darién. En 1525 fue Santa Marta, que lo fundó, ya lo había dicho, Rodrigo Bastidas. Luego viene Panamá, en ese momento no sé quién lo fundó, por favor me lo averigua. Después llega a la costa Caribe Pedro de Heredia, que es el fundador de Cartagena, monumento en el cual allí en esa ciudad era donde se hacía el mercado de los esclavos, en la ciudad amurallada. En 1550 se crea la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, que pertenecía al Virreinato de Perú. Colombia era considerada como un reino gobernado directamente por el monarca español. Y les dieron una real cédula, que eso fue hacia el año 1500, donde se prohíbe esclavizar a los nativos. Luego vienen las leyes de los burgos, en 1512, que establecieron la encomienda. ¿Qué era una encomienda? La encomienda era una incorporación de los encomenderos, donde la corona ponía a cargo del territorio a una persona, a un español que se le llamaba encomendero, con el fin de que éste pusiera a producir y evangelizar a los indios. El encomendero exigía un tributo a los nativos, el cual se entregaba en una fracción a la realeza, a la corona española. El problema de esta encomienda fue que los encomenderos no acataron los mandatos reales y se abolió por eso pues la encomienda. Así muere la encomienda. Luego se establece en lugar de la encomienda la mita. La mita, en donde los indígenas eran puestos al servicio de un español para realizar trabajos forzosos, generalmente en las minas. Lo peculiar de este sistema es que otorga una remuneración por dicho trabajo, entonces ya era mucho mejor que la encomienda. Pero fue tal el exceso laboral que muchos indígenas fallecieron. Al mirar eso, como los obligaban, eso dio como consecuencia una alta mortalidad de los indígenas. Eso ocurrió hacia el siglo XVI. Con el riesgo de que las tierras quedaran deshabitadas, la corona decide vender a los gobernantes, a los conquistadores y a sus descendientes esclavos, creándose así grandes haciendas y posesiones de minas. Se introducen esclavos negros como mano de obra, ya no los indígenas, y para evitar que se perdiera mucha cantidad de población indígena, y para mitigar así la colonización por campesinos y sus familias que procedían de España. Una cédula real en 1713, la cual aprobó la legalidad del Palenque de San Basilio, fundado por negros y marrones, que eran una mezcla, no eran negros puros, sino eran mezclados con españoles. En el siglo XVI habían huido de los esclavistas y se habían refugiado en la selva del litoral caribe, hacia las montañas, hacia todo donde hubiera gran cantidad de vegetación que los cuidara y no los pudieran encontrar. La primera población libre de las Américas fue la del litoral, la de los negros y marrones, que fue en 1716. Ya el rey V crea el Virreinato de la Nueva Granada, conformado por una audiencia de Santa Fe,
y de Panamá y Quito, lo que posteriormente sería la Capitanía General de Venezuela. El virreinato se disuelve temporalmente por razones económicas en 1724. Después de la mitad, ya devolviéndonos un poquito, después de la mitad viene el resguardo, que eran tierras asignadas, estoy retomando un poquito, que eran tierras asignadas a los aborígenes, con la condición de pagar un tributo a la corona, o sea, ya era directo del indígena hacia la corona. Estos territorios eran mucho más pequeños, se habitaban antiguamente, y el problema fue que hubo mucha arbitrariedad por parte de los españoles y que trajo como consecuencia pésimas, pues consecuencias malas para los nativos. Pero el resguardo se crea para repoblar y para que se consiga pues más, o sea, que permita más bien a los colonizadores con sus familias pues adueñarse de tierras que eran de ellos, pero que una vez se las habían quitado. Después de 1740, que se rompe el virreinato, vuelven y lo retoman, y es el señor Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres el que va a restablecer todo lo de las rentas de la corona, de la hacienda y la hacienda pública. ¿Cómo lo hace? Imponiendo impuestos que la comunidad colombiana o el virreinato no podían pues pagar, porque no habían dineros para eso. Entonces se forma lo que conocemos en 1781 como la Revolución de los Comuneros, en donde los criollos se van en contra de la corona, de los españoles. Y en ese preciso momento también, cuando está ya la revolución, ya las ideas revolucionarias dentro de los criollos, de los que mandaban la comunidad del Nuevo Reino de Granada, viene don Antonio Nariño, y él viaja y hace un escrito que se llama los derechos de los hombres y de los ciudadanos. Entonces, a partir de ese documento de los derechos, viene Antonio Nariño con ideas frescas y nuevas para apoyar la revolución. Es cuando viene un virrey, Amar y Borbón, el virrey Amar y Borbón, Antonio José Amar y Borbón, a enfrentar a los criollos, cosa que ellos no les gustó mucho, y empiezan unas pugnas ideológicas. Todavía no empezaba la guerra como tal. Vienen las pugnas, vienen socializándose en todas las ideas revolucionarias dentro de la comunidad. Mientras tanto, en todo ese tiempo viene un sacerdote muy importante, San Pedro Claver, que era el encargado de toda la parte religiosa, la existencia de Dios a los negros. Él muere en Cartagena en el año 1854 y es conocido como el padre de los esclavos, ya que él, a pesar de que era mandado por España, él fue una persona benévola bajo ciertos criterios con los negros y los esclavos. Otra persona importante fue otro sacerdote. Él se llama José Celestino Mutis. Él era sacerdote, matemático y botánico. Entonces, viendo todo el conocimiento, la corona española decide que él debe hacer una estadística de qué vegetación hay en nuestro virreinato, en el virreinato de la Nueva Granada. Y él hace a él le debemos el Jardín Botánico de Bogotá, que es uno de los más grandes de Latinoamérica. Él muere en 1808. Hace una expedición botánica en donde pudo clasificar las plantas, la fauna, y fundó el primer observatorio astronómico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Bueno, con esto estamos terminando todo el periodo de la conquista y viene la independencia. En la etapa de la independencia ya los criollos ya estaban sublevados. Viene doña Manuela Beltrán, que es una de las más importantes, ya que ella ve un edicto que lo pegan
en una de las paredes importantes del virreinato de la Nueva Granada, y era solo impuestos en contra de la comunidad criolla y de los indígenas que poblaban en ese momento nuestro país. Entonces ella en 1781 arranca, rompe el papel donde estaba todo lo de los impuestos. Allí se estaban escribiendo unas capitulaciones. Los comuneros intentaron tomarse el poder, pero pues con indígenas y mestizos en general, pero decidieron hacer unas capitulaciones, las cuales no fueron reconocidas por los españoles. Entonces viene José Antonio Galán y vuelve a sublevarse por el incumplimiento de esas capitulaciones. Todo eso es el marco de lo que ocurre por el florero, el 20 de julio de 1810. Ese día fue muy importante, ya que se suponía que venía José Villavicencio para hablar con los criollos. Entonces se le ocurre a los hermanos Llorente, pues pedir prestado un florero. Eso era un viernes, día de mercado, en donde había mucha gente, y cuando va a pedir prestado el florero, los criollos, los españoles, pues son groseros con ellos y hace que ellos se subleven y se inicia la guerra entre ellos. ¿Qué consecuencias hubo? Una de las consecuencias más claras de la independencia fue la destrucción que conllevó al nuevo reino de Granada. O sea, no vuelve a existir el nuevo reino de Granada, se estalla pues la batalla, ¿sí? Sobre que hicieron fue como aniquilar la parte burguesa de la población. Bueno, entre 1810 y 1825 se da final de la guerra de independencia, en donde muchos neogranadinos murieron, y la población se redujo a más de un 14%, lo que indica que las muertes fueron terriblemente altas. Asimismo, las regiones donde el conflicto entre patriotas y realistas fue mucho más prolongado, se presentaron mayor disminución de la población. Entre la costa atlántica se disminuyó hasta el 26% del doble promedio nacional, debido a que la población, pues la pérdida de la población humana fue mayor. La gesta independencia además originó desplazamientos de la población que no solo se dirigieron hacia la parte interna de Nueva Granada, sino que se apartaron del Alto Perú, Bolivia, o sea, todas las provincias que limitaban a la Nueva Granada también se alzaron en lucha. La población de la Nueva Granada cambió en muchos aspectos después de este proceso de la independencia. Como fue, tenemos a José Antonio Páez, a José Prudencio Padilla, a Leonardo Infante, que fueron los que lograron obtener una posición socialmente y políticamente importante gracias a la participación, a su participación como militares destacados. Los militares que conformaban un grupo social importante, ahí la milicia de esos criollos vienen a ser importantes y se determina, es un factor determinante para
vida política de la República durante esta parte del siglo XX. Bueno, XIX, perdón, no es XX, sino siglo XIX. La independencia logra acabar con la monarquía española en América y abre camino para el desarrollo de una historia republicana. El proceso de la independencia significó también cambios sustanciales en la sociedad, en la economía, en las naciones americanas, incluida la Nueva Granada. Los comerciantes neogranadinos, después de esta independencia, se vinculan al comercio internacional a través de ingleses con menos restricciones. Exportaron mayor cantidad de productos agrícolas, sin embargo, lo que primó desde sus comienzos fue el intercambio comercial. Desigual, listo. Eso fue como lo más importante hasta lo que fue la independencia o el grito de independencia del 20 de julio de 1810. Corta. Todo leí. Mientras tanto, en Cartagena llega un pacificador, viendo la corona española, que había mucha insurgencia, que los criollos se habían unido para ir en contra de las exigencias de la corona española. Entonces mandan a un señor que llamaron disque pacificador. La idea de él que venía era a pacificar, a evitar la guerra, pero llega ¿a Cartagena don Pablo Morillo, supuestamente para pacificar, es decir, acabar con las revoluciones que venían desde Caracas hasta el Darién, que venían. Bueno, al llegar Pablo Morillo, obviamente los criollos se sublevaron, no aceptaron ninguna de las leyes, y es don Pablo Morillo el que empieza a matar, a masacrar a todos los que estaban en contra de él. Entonces, ahí vienen nuevamente pues todas las muertes que ocasionaron el pacificador. En Colombia todo comenzó con una serie de hechos, uno enseguida del otro, ¿sí? Liderados por Antonio Nariño, que ya lo habían nombrado, se le unió Camilo Torres, más tarde viene Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, que fueron los que encabezaron toda clase de desarrollo de batallas, como la que se hizo en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, y el virreinato de la Nueva Granada se convierte en una república federal, conocida como la Gran Colombia, en honor del navegante Cristóbal Colón. El primer presidente de Colombia fue Simón Bolívar, y el 28 de febrero de 1813 los criollos, liderados por Bolívar, se enfrentan a los españoles en Cúcuta, en una batalla en Cúcuta, en una campaña que se le llamó la campaña Admirable, que libertó al occidente de Venezuela y a Colombia. Los gritos de independencia fueron entre 1810 y 1812. Y ya a partir de 1810, después del grito de independencia, va hasta 1816, 1819, lo que llamamos la patria boba. ¿Por qué se llamó la patria boba? Porque como nosotros no sabíamos cómo dirigir al país, entonces fueron errores tras errores. El pacificador, que fue un delegado de Fernando VII, el rey Fernando VII, lo que hizo fue, lo que quería era restaurar, reconquistar las colonias, ¿sí? Listo, hasta ahí. Y ya a partir de ahí viene lo que llamamos la reconquista, que fue entre 1815 y 1819, que son una serie de luchas en contra, otra vez, del gobierno español y en contra de ellos mismos. Antes de mirar quiénes o cuáles fueron los conquistadores que fundaron cada una de las ciudades,
debemos hablar de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un comerciante de Génova, Italia, que en sus viajes que hizo comercializando diferentes productos, un día naufragó y de ahí parte como la importancia de venir a descubrir las Indias. Él siempre tuvo en su mente cómo descubrir Indias. Él decía que más allá de donde el mar se podía ver, había más territorio, más tierra fértil. Entonces, después del naufragio, llega otra vez a Italia y empieza a estudiar cartografía. Esto le ayuda para que los reyes de ese momento, Isabela Castilla y Felipe, le dieran la oportunidad y le dieran pues todos los medios para que él pudiera hacer el viaje. Inicia el viaje, él hizo 4 viajes hacia el descubrimiento de las Indias que llamaba él. Él hizo 4 viajes. El primer viaje lo inicia en 1492 y dura hasta 1493, donde explora, llega a San Salvador, llega a Cuba y a unas islas españolas. El segundo viaje va de 1493 a 1496, fue un viaje mucho más largo y descubre la isla Guadalupe. En el tercero va de 1498 a 1500, en donde exploró lo que es la isla Trinidad, la isla Margarita, la Cachararé. Y en el último viaje, en 1502 a 1504, es donde llega a Honduras, llega a Costa Rica y a Panamá, llegando también obviamente a alcanzar a tocar los territorios de Colombia. En cuanto a los después de que él va y descubre y le cuenta a los reyes, entonces los reyes hacen una gran acometida para descubrir, colonizar, romper, masacrar pues, las tierras nuevas. ¿Listo? Entonces, en el año 1499, Alonso de Ojeda llega a la costa norte de Colombia, al Cabo de la Vela. En esa época él se acompañó por Américo Vespucio, quien nombraría a nuestro continente con ese nombre de Américo, y también a Colombia con el nombre de Colombia se lo debemos en honor a Cristóbal Colón. En 1501 viene ya Rodrigo de Bastidas, otro colonizador, recorre toda la costa, la Guajira, Cartagena, y descubre el río Magdalena. En 1510 Alonso de Ojeda funda a San Sebastián de Urabá, que es la primera población española en firme, ¿sí? Que ya la colonizaron totalmente. En ese mismo año Francisco Pizarro se traslada al Golfo de Urabá, donde hace la fundación de Santa María de la Antigua del Darién, la cual fue capital al principio por mucho tiempo de la primera gobernación española en la zona de Castilla de Oro, que fue abandonada después en 1500, y allí se abandonan también a Santa Marta, la cual fue fundada en 1525, y Cartagena de Indias en 1533. En esas dos ciudades, en Santa Marta y Cartagena, se establece un control español de toda la costa, y el conquistador, y ya después viene el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, derrota a la poderosa familia Chibcha, y ahí es cuando funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto. Con esta fundación de Santa Fe de Bogotá se inicia una nueva región que se llamó el Nuevo Reino de Granada.
en donde se establece un gobierno civil y se crea una Real Audiencia de Santa Fe, Bogotá, entre el año 1518 y 1519. Combinada la autoridad ejecutiva y judicial hasta que se establece una presidencia de la gobernación en 1564, con poderosos ejecutivos hasta 1550. Colombia está formada por las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena, las cuales estaban sujetas a la audiencia de Santo Domingo, y la de Popayán, que estaba sujeta al virreinato de Lima. Se fue extendiendo sobre todas las provincias circundantes y ya en 1717 Santa Fe constituiría ser la capital del nuevo reino de Granada. Luego fue suspendida en 1724 por problemas financieros y fue restaurada en 1740 y continuó hasta 1810. Para el siglo XVI existieron tres grandes y dominantes familias lingüísticas que encontramos, que fueron la arawak, los caribes y los chibchas. Los chibchas se dividieron en dos: los muiscas, que son los que encontramos en Bogotá, y los taironas. Esto todo ocurrió cuando encontramos estas tres familias de las cuales les estoy hablando. Eso ocurrió en el formativo superior, en la etapa de formativo superior. Dentro del formativo existen tres periodos: formativo temprano o periodo preclásico, data más o menos del año 900 antes de la era de nuestro Señor Jesucristo. Es posterior al Holoceno, inicia el proceso de la sedentarización en los grupos humanos. Se descubre la horticultura, que reemplaza la cacería, y el nomadismo. La etapa media o periodo clásico, que se caracteriza por la agricultura, que es más tecnificada y desarrollada. Había cultivos de calabaza, pepino, ñame, ibeas, cubios, además papa, frijol y cacao. Y es así como se forman las primeras aldeas, de donde surgen los cacicazgos, que es la principal característica de la vida política y administrativa de las primeras comunidades humanas que existieron antes de llegar Colón. En la fase superior, o el periodo posclásico, que es el año 900, ocurrió algo importante, que es la irrigación de cultivos. Antes no habían pensado en eso. Entonces, en la irrigación de cultivos hicieron la industria textil, que fue otro avance importante. Esta fase superior fue la etapa previa a cuando llegaron los españoles a colonizarnos. Otras culturas precolombinas que existieron en este periodo, pero que pues no duraron mucho, fue la familia, la cultura Tumaco, la Calima, la de Nariño, la de Tolima, los Quimbaya y la Urabá. Con esto estamos terminando la prehistoria y empezamos con la época hispánica. Listo. Entonces, la época hispánica, todos los pueblos no desaparecieron, gracias a Dios, a pesar de las conquistas españolas. Muchos conservaron su identidad, y hoy podemos ver en lo que es la Guajira y en el lado de Venezuela, del mismo sector, existe la cultura guayú, que hoy por hoy todavía tenemos indígenas importantes. Los conquistadores llegaron hacia el año 1500. Se inicia el proceso de la conquista y el sojuzgamiento. Querían era destruir todo y volver a armar lo que ellos creían que era la cultura. Construyeron varios asentamientos, dispusieron un nuevo ordenamiento del territorio y obviamente según los intereses que ellos tenían. Esto duró durante 3 siglos.
Durante ese proceso hubo expansión de forma brutal, donde era más una expansión guerrera, donde mataban al indígena y colonizaron. Y así fue como colonizaron. Introdujeron un gran número de población negra africana que los trataron como esclavos, avanzando sobre las poblaciones indígenas y los palenqueros.